vamos a tratar del Islam. El Islam siempre tiene un símbolo de la luna y la estrella que habla de la divinidad y la soberanía que ha sido conformado después de su creación, y la palabra Islam significa sometido a la voluntad de Alá. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Nosotros como cristianos tenemos la Biblia, ellos tienen el Corán. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, en el cristianismo la palabra de Dios se vuelve hombre. Recuerden, nuestro Señor Jesús. Y seguimos nosotros a ese hombre. Entonces, ese hombre, Jesucristo, Él es el Rey. Y tú puedes llegar a ser su amigo. Nosotros somos sus amigos. Esto es lo que generalmente podríamos hablar en el cristianismo. En el Islam, ellos tienen el Corán, y en el Islam la palabra de Dios se vuelve libro para ellos. Y entonces tú sigues al libro. Él es el rey, el libro, y tú el esclavo. Entonces hay una gran diferencia en las formas, en las perspectivas que tenemos acerca de la vida. La verdad es que cuando hablábamos hace unas semanas, si reclaman exclusividad, muchas de las religiones, pues todos lo reclaman, y siempre tenemos que ver qué tan sostenible es a diferentes puntos que nosotros vamos a tratar. Ya tratamos algunos, y hoy día vamos a hablar acerca de algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de los orígenes del Islam, vamos a hablar de Mahoma, vamos a hablar su expansión, vamos a hablar acerca del Corán, que es una mezquita, y los líderes espirituales y los desafíos para la iglesia. Recuerden muy bien, hermanos, que mi deseo, como dije al principio, es un tema grande y no se puede tratar en una sola ocasión, pero la verdad es que vamos a sintetizar y vamos a llegar a conclusiones como iglesia, porque esto es una parte más que ir a un tipo de confrontamiento. Mi deseo es terminar de qué podemos hacer. Por eso he puesto el último punto, desafíos para la iglesia. Entonces, empezamos. Recuerden que, ¿cómo es el origen? Si ustedes tienen una idea de este mapa, estamos aquí, por ejemplo, Jerusalén. Esto es Alejandría, lo que vendría a ser Egipto, el Cairo, y empieza aquí. Tenemos dos ciudades, la Meca y Medina. Esas son las dos ciudades que vamos a tener. El Islam surge en esta península arábica en el siglo VII y 7 de la era cristiana, con la aparición de ese profeta Mahoma. Hoy es una de las tercera de las religiones monoteístas del mundo, que tiene su origen en el año 610 después de Cristo. En Arabia, con la supuesta revelación a Mahoma por parte del arcángel Gabriel en el monte Irán. ¿Qué creían antes la gran mayoría de esta zona, que son los árabes? Ellos eran politeístas, pero el Islam es monoteísta. ¿Cuál es la diferencia? Que el politeísmo cree en muchos dioses, en gran cantidad de dioses, pero el monoteísmo cree en un solo Dios, y entonces ahí empieza la diferencia. ¿Qué sucedió después? Cuando se le revela el ángel, y esta es una de las fotos, esa revelación es producida en versos que se llegan a ser denominados las aleyas, y los cuales se conjuntan en capítulos que se llamaban las suras, aleyas y suras, capítulos y versículos, lo cual da forma a lo que conocemos como el texto sagrado del Corán. Una vez fallecido o muerto el profeta Mahoma en el año 632, sus seguidores comenzaron a cuestionar ahora cuál sería su sucesor. Y ahí viene un conflicto, porque Alí, primo y yerno de Mahoma, además de sus padres y sus nietos, reclamó esos derechos sucesorios. Y luego en la batalla de Sitín, en el año 661, Alí fue derrotado por el entonces gobernador de Siria, y quedando Muawiyah como nuevo califa. Y la palabra califa significa sucesor, y de ahí es que conocemos el nombre califas, sucesor de Mahoma. ¿Quién iba a ser su sucesor de Mahoma? Que obviamente
y dentro de los musulmanes, Mahoma es el último de los profetas y después de Mahoma ya no hay. Jesús también es un profeta para ellos y después de Jesús viene Mahoma. Entonces, ¿pero quién iba a suceder a Mahoma? A esa persona se le iba a denominar califa. Y ahí surge ese conflicto cuando él fallece. Entonces, ese conflicto da origen a dos grupos más importantes del Islam, los sunís o los sunitas y los chiís o los chiitas. ¿Ok? Entonces, hoy tenemos sunitas, chiitas y más adelante salieron lo que se llama los sufistas. ¿Ok? El grupo sufistas es minoritario. Entonces, este grupo es un poco más como en el deseo de buscar la armonía, la unidad, el deseo, es un grupo que está surgiendo y trata de reivindicar, diríamos, o interpretar de una forma correcta, honesta, el Corán. Y obviamente el Corán va a hablar de ayudar al prójimo, de hacer algo por el prójimo. O sea, diríamos los valores, si lo encontramos dentro de lo que se cree en el Corán, los sufistas son los que quieren recuperar. Ellos quieren vivir una vida honesta, honorable. Y lamentablemente, diríamos, es un grupo minoritario, pero la buena noticia es que están creciendo bastante dentro del grupo musulmán y no todos los musulmanes son, diríamos, malos, entre comillas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque desde nuestra perspectiva latina y por lo que miramos en los canales de televisión o las series de películas o pueden ser el mismo cine, nos hacen ver que todos aquellos que tienen un turbante en la cabeza, que tienen la barba un poquito más grande que yo, son terroristas. Y lamentablemente esta es una perspectiva que tenemos de los musulmanes. Pero este grupo sufista no lo son, y esa es la esperanza, ¿no? De que muchos de ellos están queriendo escuchar y conocer acerca de lo bueno que podemos tener en la vida. Así que los dos grupos que surgen de esta división, los sunistas y los chiitas, hoy me voy a explicar un poquito más. ¿Quiénes son los chiitas? El Islam chií consideran que Mahoma nombró a su primo, recuerden, y yerno, Ali ibn Abi Talib, como su sucesor y como imán. Entonces, el chiismo considera que el imán tiene autoridad y conocimiento divino y ese es su líder, el califa, y su sucesor legítimo de Mahoma. Ahora, se calcula que entre el 10 y 20% de los musulmanes en el mundo pertenecen a esta rama, los chiitas. ¿Okay? Entonces, recuerden, 10 y 20%. Los sunitas del Islam suní consideran que Mahoma no nombró claramente a su sucesor para que se entienda esa división que hubo en el año 632, por lo que la comunidad musulmana eligió a Abu Bakr, el suegro de Mahoma, como líder, considerando a él el primer califa. Ahora, ¿cuál es la diferencia en porcentaje? Se calcula que entre el 75 y 90% de los musulmanes son los suníes. ¿Ok? Entonces, ¿todos los musulmanes son iguales? No, ya vemos tres grupos. Y dentro de estos tres grupos hay los musulmanes que han crecido en el occidente, o sea, los hijos de los musulmanes, que ellos tienen una perspectiva un poco más abierta sobre la religión y la vida, y muchos de ellos hablan y dicen, bueno, que mi hijo, mi hija escoja lo que al final cuando crezca, lo que ellos quieren ser. Entonces es un poquito más abierto, liberal, si algunos lo pueden llamar. Los que son los sunitas son los más conservadores o los más radicales, podríamos decir. Entonces, dentro de todos estos grupos, nosotros encontramos un grupo que sí es minoritario, diríamos, para que se pueda entender, que son los grupos terroristas que nosotros los conocemos, como el ISIS o la Al-Qaeda que surgieron en ese tiempo y que son minoritarios de los grupos sunitas. Ahora, estos sunitas, no todos, entiendan, del 100%, no todos son terroristas. Es un pequeño grupo y haríamos mal en generalizar a todos. Es como decir que en la época de Alan García que vivíamos nosotros los peruanos,
se podría decir todos los peruanos son terroristas, ¿no? Imagínense, no todos los peruanos son terroristas ni fueron terroristas, era un grupo minoritario que obviamente siembran el terror y que ni los musulmanes, los sufistas, no están de acuerdo con ellos, ni los imanes, o sea, vamos a ver, no están de acuerdo con lo que ellos están haciendo. Entonces, esos son los orígenes y vemos cómo surgió. Ahora, cuando Mahoma tiene esa revelación, él convierte esta ciudad, la Meca, este lugar donde originalmente habían ídolos, porque recuerdan que eran politeístas, entonces él conquista esa ciudad, vamos a ver, y en ese momento este lugar lo conserva, y este es el lugar más importante para un musulmán, la Meca. Y dentro de la Meca está la piedra negra de la Kaaba. Y dentro de ese cuadrado que ustedes ven, dicen que es un meteorito, es una piedra negra. Y esa piedra negra, según lo que cuentan Mahoma, es que originalmente era blanca y cuando llegó a la tierra se puso negra por el pecado o por la maldad del ser humano. Este lugar es visitado y tiene que ser visitado una vez en la vida por cada musulmán donde nazca, donde se encuentre. Así que miles, como dicen, millones de personas van una vez al año, especialmente en el Ramadán, que ahora es entre abril, el 2021, que ya pasó ahora, pero el 2021 empieza el 12 de abril y dura un buen tiempo para que vayan las personas. Y la idea es tocar esta piedra y orar y besar esa piedra. Ustedes pueden ver la cantidad de personas que están aquí y esta es la ciudad que se encuentra en esta parte de Arabia, ¿no? La Meca. Algunos dicen que es impactante lo que sucede ahí. ¿Ok? Entonces, esos son los orígenes y eso es lo que hoy día vemos. Ahora, ¿quién es Mahoma? Vamos a ir rápidamente y recuerden que hay tiempo para preguntas. Mahoma es la palabra primeramente en el castellano para la interpretación o la traducción de Muhammad o Mohamed, que son los nombres originales, ¿no? Mahoma, un árabe de la tribu de Quraysh, nació en la Meca, en esa ciudad que les he mostrado, en el año 570 después de Cristo, y murió en una ciudad vecina que se llama Medina, como mi apellido, esta es esa península arábica, el 8 de junio del 632. Huérfano, se dice, de niño, su tío lo crió y estaba ayudando a las caravanas de su tío y tuvo muchos encuentros con judíos y cristianos. Recuerden que en ese tiempo todos, otra vuelta vuelvo a decir, adoraban a muchos dioses, pero entonces él escucha a los judíos, él escucha a los cristianos, era un hombre religioso, estaba casado con 7 hijos y normalmente se iba de retiros a la cueva de Irak, que era donde él se dice que recibió también las revelaciones y muchas revelaciones. Y ahí dijo que había recibido la primera visita del ángel Gabriel a los 40 años de edad. Eso estamos hablando 612 después de Cristo. ¿Qué sucedió en esa revelación? Recibió por encargo de Alá para ser el nuevo profeta. Él debería de predicar su nueva religión de Alá, el Dios creador para ellos, ¿no? Y esa nueva religión se llamaría el Islam. Al principio no fue bien recibido, como ustedes saben, como cualquier movimiento, pero en 622 huye a la ciudad de Medina, porque está en la Meca y está cerca de la ciudad de Medina, y esa palabra de huida se llama Hegirá. Y justamente esa palabra Hegirá es el año, donde esta palabra lo han puesto al año o al mes, diríamos, al principio del año, el primer mes, significa Hegirá, es donde empieza el año musulmán, que significa huida. Y él va para salvarse y ese es el principio de año, ¿no? Entonces, convierte a los habitantes de Medina y luego que crece el movimiento de ahí ya es una religión y del Islam, ataca a la Meca, donde hemos visto dónde está esa piedra, ¿no? Y la conquista y luego de ahí empieza a crecer y a partir del año 630 muchos árabes se convierten al Islam. Esa es, en resumen, la vida de Mahoma. ¿Okay? Entonces, ya estamos viendo 2 puntos que son muy importantes, el origen, la persona
no existía el Islam hasta antes del año 600. Y como les dije anteriormente en otra enseñanza, hay que ver cuál es el origen y cómo es el origen. El cristianismo es totalmente diferente. Y esto nos ayuda a entender cómo nosotros ahora podemos realmente descansar tranquilamente como cristianos, entendiendo que el origen del cristianismo es totalmente diferente a otras religiones, y a la medida que vamos a ir estudiando vamos a ver qué tan diferente es. Tercero, vamos a ver la expansión. Bueno, ya estamos en 630, los musulmanes, recuerden, hoy día son el segundo grupo religioso más grande del mundo. Eran el tercero, ahora es el segundo. Son casi 1.700, algunos dicen 1.800 millones de seguidores. O sea, si lo ponemos en cálculos sobre los habitantes de la Tierra, son un 24% de la población mundial es fiel al Islam, de los cuales los musulmanes suponen la mayoría de la población en 50 países. Entiéndanlo bien, ¿no? 50 países, el Medio Oriente, el norte de África, o sea, son 1.700 a 1.800 millones, ¿ok? Pero ¿cómo surgió esto? Acá tengo un mapa. Acá está el mar Mediterráneo, acá está todo lo que es la parte de Europa, África. Esta parte verde más oscura es la expansión bajo Mahoma. La parte verde medio, porque es lo más claro, no sé, es la expansión durante el califato ortodoxo, después donde va creciendo, y luego la parte verde más clara es la expansión durante el califato omeya. Y ahí abajo lo pueden ver. Estamos hablando 630, 600, 700, y va surgiendo, y crecieron tanto que al final al imperio sirio, que estaba ahí en ese momento, luego aún al imperio bizantino, al imperio romano, hicieron retroceder. Aquí está Constantinopla, y luego conquistaron Constantinopla. Recuerden, pasó mucho tiempo, estamos hablando de esto ya después, ¿no? de la expansión, pero crecieron de una forma bien rápida, y es por eso que hoy día, diríamos, el Islam en el mundo, este es un mapa que figura todo lo verde, donde está los sunís, el Islam suní, el poquito plomo, si pueden ver, están los chiitas, ¿ok? Y miren, han crecido de una forma muy grande. Ahora, si lo miramos en todo el mundo, si lo puedes ver, en América del Norte se dice que hay 3.480.000. En lo que es el el norte de África y el Medio Oeste son 317 millones, imagínense. En el Pacífico, 985, y en África, 248 millones o 1.000, y Latinoamérica, 840.000. Entonces, están creciendo y están llegando hasta el punto de ver en nuestro país, en el sur, en el lado de Tacna, encontramos ahí las mezquitas. He visto en mi ciudad, en Arequipa y en Abancay, por ejemplo, han crecido bastante los musulmanes. ¿Y por qué hacen esto? Porque ellos también quieren crecer, y la perspectiva de ellos de misiones es que en el futuro piensan que todo el mundo va a estar gobernado por un califa mayor, ¿no? Y su deseo entonces de ellos es evangelizar, en el sentido, o alcanzar o predicar acerca de Alá, el Corán. Ellos van por muchas ciudades y tienen esta función y esta labor. Entonces, su deseo es que todo el mundo se vuelva musulmán y todo el mundo alabe a Alá. Ok, entonces continuamos. Vamos a ver el Corán. El Corán es este libro, que lo podemos ver, ¿no? Esta es una copia del libro ahora del Corán que se ha encontrado más antiguo, que se puede hablar acerca ahora de libros modernos. Tenemos ahora inclusive electrónico y varias cosas. Pero ¿qué es el Corán? El Corán es literalmente la recitación, o sea, es el libro sagrado del Islam, que para los musulmanes contiene la palabra de Dios, de Alá, que ha sido revelada a Mahoma, quien dijo recibir esas revelaciones por medio del ángel Gabriel. Recuerden esto, ¿no?
Y durante la vida del profeta Mahoma, las revelaciones eran transmitidas oralmente o escritas en hojas de palmeras, trozos de cuero, de huesos, pero también era un poco desordenado. Así que al final, Alá no compuso el Corán, fueron sus seguidores los que hicieron. ¿Por qué? Porque a la muerte del profeta en el año 632, sus seguidores comenzaron a reunir esas revelaciones que durante el califato de Uthman ibn Affan tomaron la forma que hoy conocemos. ¿Cuál es esa? 114 capítulos. Les dije al principio, ¿cómo lo llamaban? Surás. En el Corán se llaman surás. Y cada uno dividido en versículos. ¿Cómo se llaman los versículos? Aleyas. Hay 6.236 aleyas o versículos. Ahora, ¿qué más? ¿Qué encontramos en el Corán? En el Corán se dice que hay cosas muy importantes. Las más resaltantes las voy a tratar. Recuerden, como les dije, este es un tema grande y estamos sintetizando, pero dicen que el padre de familia es la autoridad máxima de la familia. También permite la poligamia, en algunos casos, recuerden, y prohíbe beber alcohol, nada de alcohol, prohíbe comer chancho o cerdo, y prohíbe participar en juegos de azar, que serían los más resaltantes. Pero también en el Corán obliga a expandir la fe. Todo musulmán está obligado a expandir la fe. ¿Qué más? Obliga a que deben morir luchando contra los infieles. Y si ellos mueren luchando contra los infieles, los varones tendrán el paraíso como recompensa. También obliga a que orar 5 veces al día en dirección a la Meca, 5 veces al día. ¿Qué más? Practicar la limosna. ¿Qué más? Ayunar el mes de Ramadán. Todo el mes de Ramadán. Empiezan del 13 de abril hasta el 12 de mayo. Y peregrinar una vez en la vida hacia la Meca. En otras palabras, esto se constituye en varias cosas que lo voy a tratar más adelante, de las 5 básicas. Y dentro del Corán hay algo que algunos, pienso que es importante, el yihad. ¿Qué es el yihad? Es una orden apremiante y obligatoria para cada musulmán, y la yihad comprende la sujeción forzosa para todas las personas que no aceptan el Islam. Y durante los tiempos de Mahoma, la yihad fue practicado contra cristianos y judíos. ¿Y en qué se basa la yihad? Miren, literalmente en el libro del Corán, en Sura, en el capítulo 4, la página 89, dice: aquellos que nieguen el Islam deben ser muertos. Si se vuelven del Islam, entonces cogedlos, matadlos donde los encontréis. Ahora, de todo eso que dice en el Corán y de este párrafo, ahí va la interpretación de pequeños grupos, guerrilleros, terroristas, Al-Qaeda, el CIS. Se usó en el tiempo de Mahoma para convertir, para conquistar, para llegar, pero ahí va la interpretación de los sufistas, ¿no? Ellos dicen es para proteger, si nos atacan, defendemos, pero la gran mayoría de estos grupos reducidos terroristas lo usan como ofensiva, es decir, obligatoriamente todo el mundo se va a tener que convertir al Islam. Y interpretan quién es realmente enemigo del Islam, pues aquel que no está de acuerdo con el Islam. Por eso hoy algunas personas usan este versículo que está ahí: aquellos que nieguen el Islam, si es un pariente que llega a ser cristiano en el mundo musulmán, deben de ser muertos. Y entonces ellos tienen todo el derecho de hoy perseguir a cristianos o la iglesia. Si se vuelven del Islam, entonces cogedlos, matadlos donde los encontréis. Tanto los grupos terroristas lo vuelven de una forma ofensiva, pero los demás grupos lo toman como una parte de la traición. ¿Ok? Entonces, eso también está el yihad. Y eso, como les dije, tiene que ver mucho con la interpretación de lo que quiere decir realmente el texto. Lamentablemente hay grupos minoritarios que tristemente en Latinoamérica los ven como generalizar a todos los musulmanes, que no son así. Ahora, ¿qué más hay? 5 creencias del Islam que deberíamos considerar lo que está ahí en el Corán. Primero, Alá es un Dios creador de todas las cosas, no hay trinidad, un solo Dios. Creen en ángeles, demonios y jines. ¿Quiénes son los jines? Los genios, ¿no? De las lámparas. 3, ellos creen en profetas, incluido Adán era un profeta, Noé era un profeta, Abraham era un profeta, Moisés era un profeta, David era un profeta, Jonás era un profeta, Jesús era un profeta. Y luego viene Mahoma. Miren, a la altura de todos ellos está Mahoma. 4,
tienen libros divinos, incluyendo el Taurat, que vendría a ser para ellos el Pentateuco, porque es la historia, los descendientes de Ismael, ¿no? La gran mayoría de los árabes, el Zabur, los Salmos, el Inji, el Evangelio y el Corán. Y 5, ¿qué creencia tienen? El día del juicio final a todas las naciones. Ya hemos visto el contenido del Corán, ahora vemos la creencia que tienen ellos en forma general, o su doctrina, si lo podríamos llamar. Y ahora vamos a ver algo muy interesante. Hay mitos que han surgido. ¿Qué piensan los musulmanes de los cristianos, de nosotros, ¿no? O del mundo occidental, especialmente? Ellos piensan que todo occidental es cristiano desde que nace. A ver, saquen sus conclusiones ustedes. Segundo, que son asesinos por las cruzadas, recuerden Europa, ¿no? Todo lo que pasó, e inmorales por el asunto de Hollywood, por las películas que hay. Cuarto, la mayoría de occidentales y los latinos aman a Israel y quieren nuestra destrucción. Eso es lo que ellos piensan. ¿Qué más? Ellos piensan que nosotros adoramos a 3 dioses y somos paganos. Y quinto, piensan que todos nos vamos a volver musulmanes. Ahora vamos a ver algunos mitos. ¿Qué piensan los cristianos ahora de ellos? Primero, que son terroristas, son hombres bomba. Todos pensamos que son hombres bomba, ¿no? Bueno, no todos, la gran mayoría. 2, espero que con esto, cuando se termine de enseñar, no pienses eso. 2, son fanáticos, nos matarán a todos. 3, son inmorales y a veces pedófilos, ¿no? 4, no pueden ser alcanzados, son difíciles, son cerrados. Y 5, está bien así de lejitos, hay que dejarlos ahí nomás. Eso es lo que muchos hoy día piensan y espero quitarnos este mito hoy, porque recuerden, la gran comisión también son ellos. Ellos necesitan ser alcanzados, ellos son parte del plan de Dios, ellos son dentro del grupo, diríamos, el grupo mayoritario de la gran cantidad de personas que no han escuchado el nombre de Jesús, son aquellos que están profesando la fe musulmana. Entonces, al hacer este ejercicio, mi deseo es que entiendas el concepto que ellos tienen de nosotros y lo que nosotros pensamos y estamos totalmente errados. ¿Ok? ¿Qué más dentro de lo que es el Corán? Entonces, lo que se llaman los 5 pilares del Islam. ¿Cuáles son? Declarar que no hay Dios sino Alá y su profeta es Mahoma. El Shahaná. El Salah, orar 5 veces al día, que está en el Corán. El Zaká, dar a los pobres limosna. El Saw, ayunar cada año durante el mes de Ramadán. Y el Hajj, que es hacer una peregrinación a la Meca, la ciudad que Mahoma estableció como centro de Islam. Y se dice que el musulmán, la persona que cumpla esto, tiene entrada directo al cielo. Y obviamente de su doctrina ellos no creen que el hombre nace bajo pecado, sino que aprende a pecar y a través de cumplir las 5 columnas al final, va a ser dirigido y cambiado en su opinión cada día. Quinto, estamos aterrizando, ¿no? ¿Qué son las mezquitas? Ustedes por ahí habrán visto que son increíbles, ¿no? Bonitas. Esta es una, hay muchas mezquitas ahora, pero las mezquitas es el lugar de adoración, ¿no? Lo que se llama la torre o el alminar, las mezquitas tienen que tener esto, que es como un tipo de bocina, en algunas campanas, para llamar a la oración 5 veces al día. Cada mezquita debe tener un qibla, que es una pared que está enseñando la dirección de la Meca, y el mihrab es exclusivamente, esto es lo que tú vas a tener que ver cuando ores. En esa dirección está la Meca. Y luego, obviamente, tiene una sala y postila de oración, en el sentido de que ahí es para arrodillarse, patio, y la fuente para entrar a la oración, para lavarse o purificarse sus manos. Los líderes espirituales que ellos tienen 2, vamos a tocar. Primero, los imanes, ¿no? No son los imanes. ¿Quiénes son los imanes? El imán en árabe significa alguien que predica la fe. Suele ser la persona que dirige la oración colectiva en el Islam. No es un tipo de pastor, es más alguien que dirige la oración. Algunos dicen que sí, puede ser un tipo de sacerdote, pastor, pero simplemente puede ser cualquiera que sepa orar correctamente, ¿no? Y se sitúa delante de los demás en las mezquitas. Y es su labor de ellos. Y sirve de guía para la oración. Ahora, hay uno más, perdón, ¿no? Los ulemas. ¿Quiénes son los ulemas? Son los intérpretes de estos escritos coránicos, o sea, los que interpretan todas las revelaciones que encuentra el Corán. El término ulema viene de erudito.
¿Ok? Listo. Ahora vamos a ver, ya hemos visto los 6 primeros puntos, el 7º punto. ¿Cuáles son los desafíos para la iglesia? Miren, entiendan bien esto, los desafíos para la iglesia, porque es importante para nosotros comprender. No voy a tocar, como digo, cuáles son las diferencias entre el Corán y la Biblia, que obviamente sí hay diferencias, y recuerden que lo que escribe Mahoma en lo que es el Pentateuco, o lo que creen, hay discrepancias, porque obviamente, como les dije, él escuchó de los judíos, escuchó de los cristianos, y ellos también creen en muchas cosas que dice la Biblia en forma general, y creen que en Jesús está mencionado 90 veces en el Corán, y creen que Jesús fue un profeta, pero que no fue el Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el desafío final para nosotros que estamos hoy estudiando acerca del Islam? Hay que entender, el 30% de la humanidad, estamos hablando que si somos 7.000 millones, estamos hablando de 2.000 millones o 2 billones de personas de la humanidad, no ha escuchado de Cristo. Y de esos 30% de la humanidad, la mayoría de ellos son musulmanes. O sea, de eso, entiendan, a veces ni saben quién, no entienden acerca de por qué Jesucristo es el Salvador. Ahora, ¿cuál es el desafío? Que el 20% de la población mundial es musulmana. El 20% de cada 5 seres humanos en el mundo, uno es musulmán. Imagínense. De cada 10, 2. El 60% de los más pobres del mundo son musulmanes. El 80% de los refugiados del mundo hoy son musulmanes. Y no son esos terroristas, como les dije, ¿no? Son los chiitas y los sunitas. Y el 86% de los musulmanes o sufistas, ¿no? Y el 86% de los musulmanes nunca han conocido a un verdadero seguidor de Jesús que les sirva, que los acompañe, que los ame y que les explique el evangelio. Ellos no saben qué es el cristianismo. Como les dije, la perspectiva que ellos tienen de nosotros es que, bueno, somos de Hollywood, que somos asesinos por las cruzadas, o que amamos Israel, los queremos destruir, que al final su concepto de nosotros está equivocado porque no han conocido un cristiano real, verdadero, que los ame, que esté con ellos, que sea su amigo, que sea conocido, que los sirva, que les explique el evangelio. Son como aquel eunuco, recuerda en el libro de Hechos, que estaba leyendo Isaías y le preguntó a Felipe, ¿qué dice acá? Y tenía que haber un Felipe. Quizás tú seas el próximo Felipe que va a ir a explicar. Ahora, 10 razones por qué amar a los musulmanes. ¿Se puede amar? Sí. Primeramente, porque Dios ama a los musulmanes. Segundo, porque Dios llama a los musulmanes. Él mismo los ha llamado a los musulmanes y los musulmanes también son nuestros prójimos. Cuarto, Dios está trabajando entre los musulmanes. Hay muchos musulmanes que están conociendo al Señor. Quinto, estamos espiritualmente relacionados. ¿Está bien? Hay mucho de lo que ellos tienen, de sus costumbres, igual que nosotros. Aman comer. Los latinos amamos comer. Aman la música. Aman la danza, igual que nosotros la música y la danza. Sexto, valoran nuestro libro sagrado. Muchos de ellos dicen, a ver, ¿qué es lo que me quiere decir? Porque ellos quieren escuchar a Jesús. Sexto, los musulmanes tienen algunas cosas que nosotros, que enseñarnos también, y una de ellas creo que es la fidelidad. Imagínense, 5 veces al día, donde ellos se encuentren, se ponen a orar. Esto me llamó la atención. Hace poco estuve hablando con un musulmán, y yo decía, es que ser musulmán es un estilo de vida, ¿no? O sea, comemos como musulmán, llevamos a los hijos al colegio como musulmán, nos acostamos como musulmán, nos levantamos como, o sea, musulmanes es un estilo, no simplemente es algo que yo escuché y que me parece bien, o sea, es algo propio de ellos. Y esa fidelidad a veces se ha perdido en la iglesia cristiana. Por eso hay mucho que podrían de repente ellos enseñarnos en esa área y en muchas otras áreas también. Así que no piensen que todos lo sabemos y somos vasos vacíos y que les vamos a enseñar a ellos, ¿no? Octavo, Dios le hizo una promesa a Ismael también, recuerden, ¿no? Que iba a decir a su pueblo. Y noveno, los musulmanes son personas como nosotros que necesitan salvación. Y décimo, porque Dios prometió que cada musulmán que siga a Jesús serán parte de las multitudes que se reunirán delante del trono de Dios en el libro de Apocalipsis.
Las mujeres dentro de ese mundo no tienen derechos. Si tú eres mujer y gozas de tus derechos, miren, hay mucho por hacer en ese lugar. Tienen que andar muchos tapados completamente, porque es parte de sus costumbres. Los hombres tienen que hacerlo 5 veces al día, porque si no son considerados enemigos. Están desconociendo realmente el amor de Dios, la libertad que Cristo nos da, y ellos necesitan del Señor. ¿Cómo compartir entonces la fe a los musulmanes? ¿Qué debo de hacer? Primero, usa la palabra de Dios. Segundo, ora con perseverancia por esa persona. Tercero, ser un amigo genuino de esa persona. Cuarto, hacer preguntas para reflexionar. Les encanta razonar. Quinto, aprenda a escuchar. Tú no solo tienes que decir, recuerden, no son vasos vacíos, ¿no? Hay que aprender a escuchar también lo que ellos dicen. Sexto, habla de tus creencias de forma transparente. Séptimo, es mejor tener una buena actitud que ganar una discusión. Octavo, respetar a Mahoma o el Corán, no te vayas contra ellos, ¿no? Porque esto no ayuda cuando compartimos nuestra fe. Noveno, respetar sus costumbres y ser sensibles frente a eso. Y décimo, sea paciente y perseverante. ¿Por qué? Porque como te acabo de decir, para ellos es un estilo de vida. O sea, cambiar ese estilo de vida. Si para hoy miramos dentro de mucho de nuestra sociedad, decir, mira, soy cristiano, no importa tu familia, no sé, ¿no? Si es de una religión, una secta, y tú le dices, soy hijo de Dios, soy cristiano, y que estaba simplemente dentro de esa familia que empezó a creer algo, pero para ellos es un estilo de vida. Así que sé paciente y perseverante. Y recuerden que al final la obra es de Dios. Dios tiene el control. Dios sabe lo que hace. Dios tiene un pueblo, hombres y mujeres, que hoy están conociendo al Señor. Así que Dios los bendiga y que el Señor nos ayude a ser instrumentos en las manos de Dios